Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré, y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, acá tenemos dos actitudes muy opuestas que están mostrando claramente la conducta, cómo encaran la existencia un hombre que es fiel a Dios, consecuentemente a la vida en serio, a la vida verdadera, y un hombre que vive una vida absolutamente aparente, en búsqueda del poder, en búsqueda del prestigio, en búsqueda del aplauso, del halago de los otros. Y bueno, cada uno de ellos aquí lo vemos fiel a ese tipo de conductas. Por un lado tenemos un varón de Dios, Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Fue fiel, y fiel hasta la muerte, aquello para lo cual Dios lo había enviado a este mundo. Era un enviado de Dios, era un hombre que tenía la unción de parte de Dios y una función a cumplir, una misión a cumplir. Nada menos que la de anunciar la presencia del Mesías esperado en el mundo. Había venido el Hijo de Dios, encarnando nuestra naturaleza a redimir a todo el género humano. Había venido, estaba por venir ya, estaba en el mundo. Podríamos decir que sí, tenía que ser presentado como tal, y el encargado de hacerlo, ¿quién era? Era Juan el Bautista, enviado por Dios para esa función también. Y sabemos que fue fiel a la misma, y la cumplió, aunque el cumplirla a través de su conducta y de la palabra que habló, aquí tiene uno, ¿ve?, que dice y hace lo que dice, que uno que encarna la palabra de Dios.
uno que es fiel a esa palabra y a la misión consecuente. Juan el Bautista. Y acá tenemos un hecho concreto que lo está demostrando. Fíjese, el rey Herodes se había casado, pongamos esto de casado entre comillas, con la mujer de su hermano Felipe. ¿Y cuál era lo que mandaba la ley de Dios? Bueno, es un hecho acá donde se ve claramente la comisión del adulterio, un pecado que ofende gravemente a Dios, que estaba señalado como tal en la ley. Sin embargo, Herodes, claro, pasó por alto todo esto. ¿A qué era fiel Herodes? Y era fiel al poder, a la hipocresía, todo lo que tiene que ver con el que busca simplemente el prestigio y el mando en este mundo, en un mundo alejado de Dios, que hace oídos sordos a las palabras de Dios y que se maneja conforme a conductas que le parecen mejores, conforme a criterios muy humanos, muy caídos, muy infernados, diríamos, porque esta es la realidad. Así se manejó, por ejemplo, este Herodes. Fíjese, casado con la mujer de su hermano, Herodías. Ella, por supuesto, también una mujer adúltera, una mujer de conducta apartada de Dios, consciente de la misma. Usted me dirá, bueno, ¿fue fiel a su conducta también? Sí, se puede decir fidelidad, y en este sentido que siguió firme en su obrar en contra de la voluntad divina. Y quería eliminar a Juan el Bautista, claro. Juan el Bautista la acusaba, Juan el Bautista delante de Dios y delante del rey la cuestionaba. Y fíjese que, claro, lo odiaba a Juan el Bautista Herodías. Pero Herodes, claro, en el fondo, claro, en un fondo muy lejano, dirá usted, respetaba al Bautista. Lo escuchaba, o cada vez que lo escuchaba se daba cuenta que se trataba de un varón justo, de un varón santo, pero no tomaba represalias contra él, un poco por esto y otro poco por respeto al pueblo que estimaba de Juan el Bautista, que se trataba de un profeta de Dios. Estaban aquí las dos actitudes, ¿no es cierto? Vemos que la de Herodes es una actitud interesada, lejana a la práctica de la justicia y de la vida. La de Herodías es una actitud opuesta a la vida y trataba de eliminar a Juan el Bautista, pero no encontraba la oportunidad hasta que finalmente se le presentó. Cumplió años Herodes, hizo un banquete, por supuesto, un banquete en el cual estuvieron invitados los miembros de su corte, las personas destacadas, ¿no es cierto? Y estaba, por supuesto, Herodías, y durante el desarrollo de la fiesta, la hija de Herodías, una joven, bailó. Y bailó muy bien. Y bailó seguramente de una manera muy seductora y encantó a Herodes. A grado tal que el mismo Herodes le prometió que le pidiese lo que quisiera, que se lo daría, inclusive aunque fuera la mitad de su reino. Insistió en esto Herodes. Fíjese, satisfacer el deseo de alguien que para él era muy importante, y en este caso se va a demostrar que más importante que el mismo Bautista, porque la joven preguntó a la madre, mamá, ¿qué le pido? Y Herodías se encontró justo al momento para quitarse de encima a Juan el Bautista. La cabeza de Juan en una bandeja, le dice la madre. Fue la hija de Herodías, pidió esto a Herodes. Herodes, claro, se puso triste, en principio, pero había jurado delante de gente que estaba bajo sus órdenes, gente que lo respetaba como rey. Estaba delante de todo aquel que constituía para él la circunstancia que lo tenía elevado. Entonces no podía fallar, había jurado. ¿Qué tenía que hacer? Y cumplir el juramento. ¿Qué hizo? Y lo hizo. ¿Qué hizo? Y mandó decapitar a Juan el Bautista. Fue el verdugo, trajo la cabeza, se la entregó a la joven, esta se le dio a la madre, y esta
vio finalmente consumado su deseo. Deseo para la muerte, deseo para la venganza, para la mentira, para todo aquello que procede directamente, sabemos de dónde, de qué clase de espíritus, del espíritu de aquel que niega la vida, que niega a Dios, que niega a todos los enviados de Dios. Decimos dos conductas opuestas, muy sencillo. Juan el Bautista fue fiel hasta la muerte. No dejó de denunciar la falta de Herodes y consecuentemente de Herodías. No dejó de denunciar aquello que ofende a Dios. Fue fiel a la misión que Dios le había encomendado. Sí, por supuesto, anunció al Cristo de Dios. Respecto del mismo dijo todas estas cosas que sabemos, que leemos no en esta parte, sino en otra porción de los Evangelios. El que viene detrás de mí, decía del Mesías, es anterior a mí. Yo bautizo en agua para señal de arrepentimiento, pero el que viene detrás mío, el Mesías, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los bautizará para la vida. Yo bautizo para arrepentimiento de los pecados y de la muerte. Esta mujer Herodías no estaba renunciando a todo esto. Al contrario, era la representante. Sí, realmente uno diría también la enviada. Y de alguna manera sí, para propagar y para proclamar qué cosa. La muerte, la venganza, el odio, todo aquello que hizo. Y de lo cual también fue cómplice este Herodes. Dos varones, uno siguiendo fielmente a Dios, Juan el Bautista, conducta ejemplar. Y de alguna manera también uno diría anticipatoria, sí, de lo que padecen todos aquellos que son fieles a Dios, aunque les vaya la vida, aunque tengan que poner la vida. Y bueno, el gran ejemplo y el ejemplo para los siglos, ¿cuál es? El de nuestro Señor Jesucristo. Él era la vida, Él nos traía la vida, Él puso la vida por todos. Fíjense que la conducta de Jesús lo condujo, según el juicio humano, naturalmente, a la muerte que no podía contra la vida, porque siempre lo que prevalece es la vida, y puso la vida para aniquilar la muerte. Ahora tenemos la vida por nuestra fe en aquel que hizo todo en todos y por todos. Pero tenemos que permanecer también fieles a una conducta que está en armonía con la enseñanza y el ejemplo de todos aquellos que fueron para nosotros los modelos para siempre. Entre ellos este Juan el Bautista. Descartemos, desechemos las figuras como Herodes y como Herodías, pero acá fundamentalmente como Herodes, que también fue fiel a qué cosa. Fue fiel a intereses mezquinos, fue fiel a la muerte, fue fiel a algo que está en contra de la vida, fue fiel a la infidelidad, precisamente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que como este monje cartujo cuyo nombre no recuerdo, tendríamos que decir que todos los amigos de Dios tenemos que morir a nuestros pecados y a nuestras preocupaciones. Tenemos que aplastar nuestro amor propio desviado y procurar que crezca en nosotros el amor ardiente a Cristo. Exactamente, Patricia. Y fue lo que hizo Juan el Bautista. Y puso su vida. Y ahí lo tenemos, uno de los tantos ejemplos que nos entregan los varones de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fidelidad, tu espíritu de amor, tu espíritu de vida por todos, para todos, como ejemplo eterno. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.